Dios fiel y verdadero, ese es nuestro Dios. Y Él nos enseñó su carácter, como Él era, a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay un hecho histórico en los evangelios que quiero motivarles con este hecho histórico. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, los que no han traído Biblia, yo les voy a leer. Jesús calma la tempestad. San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Jesús calma la tempestad. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con Él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos, y de tal manera que las olas azotaban la barca, que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento, y dijo a las aguas: Silencio, a callar. Y el viento se calmó, y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? ¡Wow! ¿Quién es este? ¿Quién es? Era el Hijo de Dios, y nosotros lo sabemos, y nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Muchos de nosotros hemos experimentado que Jesús no solamente no es un concepto, sino es una realidad, porque Él se ha hecho real en nuestra vida. Él vino un día a nuestra vida y nos cambió, nos transformó, implantó algo divino dentro de nosotros, puso de su Santo Espíritu en nosotros y empezó una obra divina a través de nosotros y en nosotros. Jesucristo les dijo a sus discípulos: suban al barco y vamos a ir al otro lado. Los discípulos obedecieron a Jesús. ¿Obedecieron a Jesús los discípulos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya están durmiendo? Les estoy haciendo una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿obedecieron los discípulos a Jesús? ¿No han escuchado la historia? Otra vez la pregunta: ¿obedecieron los discípulos a Jesús? Unos dicen no, otros dicen sí. Voy a darme el trabajo de volverles a leer, ¿ya? Pero estén atentos. Dice: ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con Él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos, y de tal manera las olas azotaban la barca, que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre la almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento, y dijo a las aguas: Silencio, a callar. Y el viento se calmó, y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Amén. La pregunta: Jesús les da una orden a sus discípulos. ¿Le obedecen sus discípulos a Jesús? Muy bien, sí le obedecen. Es decir, que los discípulos de Jesús estaban dentro de la voluntad de Dios. Esto es muy importante saber, porque a veces en tu vida van a venir tormentas, van a venir tempestades, ¿no?
pero tú estás dentro de la voluntad de Dios, no estás fuera de la voluntad de Dios. Y ahí relacionamos el versículo de Juan, cuando dice que Dios Jesucristo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, yo lo voy a cortar para ser quemado. Pero el que está llevando fruto, lo voy a podar para que lleve más frutos. Y cuando dice aquí que sus discípulos van a pasar por una tempestad, por un problema, yo me pongo a pensar que ellos obedecieron a Jesús. Es decir, que Jesús a veces nos va a llevar a una prueba. Amén. Nos va a llevar a una. Ellos obedecieron. Y en medio del... Jesús estaba cansado porque acababa de hablar a mucha gente. Se echó a reposar en la popa del barco. No era un barco grande, era un barco pequeño. Y empezó la tormenta. Empezó tan fuerte la tormenta que los discípulos tuvieron temor de perecer. Entraba el agua, estaba a punto de esa balsa, ese barco de caer, y estaban asustadísimos. Estaban asustadísimos y estaban luchando con sus propias fuerzas. Lo mismo que hacemos nosotros cuando se viene un problema a nuestra vida, cuando escuchamos una mala noticia, cuando viene una tempestad, una muerte sorpresiva, un accidente, una deuda, algo encima. Nosotros por naturaleza queremos solucionar las cosas con nuestras fuerzas. Es la reacción de los discípulos, el querer sobrevivir. La barca está, ellos queriendo sobrevivir. Y se olvidaron por un momento de que Jesucristo estaba allí, de que habían obedecido la orden de Jesús. Y cuando uno obedece a Jesucristo, van a venir tormentas, van a venir tempestades, van a venir pruebas a nuestras vidas, pero esa barca no se va a hundir. Nuestra vida no va a terminar. Amén. Amén. Entonces estos discípulos estaban súper asustados. Y yo me pregunté hace mucho tiempo, ¿por qué Jesús estaba durmiendo? En el movimiento de aguas, uno casi no puede dormir porque uno se golpea, está así y despierta. Pero Jesús dormía. Y a veces Jesús nos deja esperar para que desarrolle nuestra fe. Viene una tormenta, Él permite una tormenta sobre nuestras vidas y Él está esperando. Y ahí me recordé, ese tiempo un hermano nos contó la historia del águila con sus aguiluchos. ¿Cómo hacía la mamá águila para que los aguiluchos puedan aprender a volar? Sé que los dejaba solos, contaba que los dejaba solos. Y el hambre, porque ya la mamá los miraba que estaban maduritos ya para que alcen vuelo, para que aprendan a volar, los dejaba solos y el mismo hambre, esperando a la mamá, el mismo hambre, los aguiluchos por naturaleza empiecen a buscar, a sacar la cabecita del nidito y empiecen a lanzarse al aire, pero la mamá siempre los estaba mirando. Y yo la asimilé esta historia cuando Jesús duerme. Jesús está descansando, pero nos está dando tiempo para que nosotros podamos usar lo que Él nos ha dado. Y si somos conscientes y sabemos que Dios nos ha concedido su Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios que es de poder, de amor y de dominio propio. Y Él está esperando que nosotros usemos eso. En el tiempo de la prueba, Dios espera que tu fe crezca. Dios espera que demos fruto del Espíritu Santo, ¿sabes? Él está observando y para Él es muy importante nuestra fe. ¿Cómo vamos a reaccionar en ese problema? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Y ahí se
va a medir nuestra espiritualidad. ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto confiamos en Dios? Es fácil hablar de las promesas de Dios, es muy fácil aconsejar, es muy fácil proclamar, pero en el momento de la prueba, cuando eres probado y tú crees que todos tus sentimientos y tus emociones te están gritándote que tu barco se va a voltear, que vas a perecer, que te vas a hundir, te están gritándote de tu realidad y te hacen quitar la mirada de tu verdad, que la verdad de Jesucristo dice: ninguna tentación, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana, sino que el Señor, juntamente con la tentación, nos va a dar la salida. La fidelidad de nuestro Dios. Él está preocupado en que nosotros lo conozcamos, y a través de las dificultades, de las pruebas, lo vamos a conocer a nuestro Dios más. Y esas pruebas, las lecciones que tú aprendas en medio de las tormentas, no se te van a olvidar fácilmente, ¿verdad? No se olvidan fácilmente. Ahí vas a estar recordando: sí, yo aprendí esto en ese momento de la prueba. Y Dios, Jesucristo, tiene todo bajo control. ¿Saben? Un día recibí una palabra de Dios a mi corazón cuando comprendí y entendí, en medio de una aflicción, que Él decía: a mí se me ha dado todo el poder y toda potestad en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Ustedes, yo lo he escuchado mil veces le he proclamado, pero en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, viene esa palabra a mi vida y se hace vida, y entonces yo dije: si tú tienes el control de esta prueba, si tú tienes el control de mi aflicción, y tú sabes cuánto yo soy capaz de resistir, y yo sé que tú estás controlando toda mi vida, toda la aflicción, todo problema, y eso vino una alegría a mi corazón, y una tranquilidad y una paz de esperar la victoria de Dios. Dios nos dice: yo soy tu abogado, yo soy el que te he llamado, yo soy el que te defiendo, Dios mío, en la justicia. Y esa palabra de saber de que Él tiene control, de que Él está sobre todas las cosas y que nada ni nada se le va a pasar, nada se le va a pasar y nada le va a sorprender, me llenó de paz, de esperanza, de decir: gracias, Señor, contigo la victoria está ganada. Cuando se junta lo humano con lo divino, la victoria está asegurada. Aleluya, aleluya. Eso me dio mucha alegría, hermano. Y el Señor espera que nuestra fe sea probada. Espera, nos está observando qué hacemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros en medio de la aflicción? Y la meta de Dios es que tengamos calma. Él es nuestro ejemplo. Jesús dormía en medio de la tormenta. Él estaba descansando porque Él estaba completamente seguro y convencido que nada ni nadie le iba a pasar a su vida si no le era dado por el Padre. ¿Se acuerdan? Esas fueron las palabras que le dijeron a Pilato. Cuando Pilato lo amenazó a Jesús y dijo: ¿Tú no crees que yo tengo autoridad para dañarte? Y Jesús le dijo: no, ninguna autoridad te puede ser dada a ti si no viene del Padre. Eso es revelación de Dios. Nada nos va a pasar a nosotros que primero no pase por las manos del Padre. Y no solamente eso, sino que el Padre ha prometido y nos ha dicho miles de veces, pero más de 300 veces nos ha dicho en su palabra: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerce, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, sino que te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Amén. Esas son las promesas de nuestro Dios. Y Jesús dormía porque Él estaba seguro de que Dios, el Padre Celestial, tenía control de todo. Y esa es nuestra meta, hermanas. Cuando nos vengan problemas, tribulaciones, aprendamos a ser mansos y humildes de corazón.
para hallar ese descanso que tuvo Jesucristo en medio de la tormenta. Y con eso vamos a glorificar al Padre y con eso vamos a dar frutos de su Espíritu Santo. El Señor les bendiga. Hemos escuchado la palabra del Señor sobre Marcos capítulo 4 y hemos podido entender principios importantes que fortalecen nuestro caminar con el Señor. Es cierto, estamos sujetos en este mundo a poder enfrentar diversas situaciones en las que se pone a prueba nuestra fe. Pero también es cierto de que vivimos en un mundo donde la influencia, el factor de esta dinámica en la cual nosotros estamos insertados, hace que se generen muchos distractores para que no pongamos nuestra atención en las cosas prioritarias. Y si es que no tenemos la consistencia de la palabra del Señor fresca dentro de nuestros corazones, entonces fácilmente podemos ceder a las tentaciones, fácilmente podemos disponer un tiempo para no aprovecharlo en las cosas del Señor. Es fácil cuando dejamos de tener una comunicación, una comunión personal con el Señor, dejamos de escudriñar las Escrituras, dejamos de congregarnos, dejamos de interesarnos por profundizar más del conocimiento del Señor, entonces somos propensos a ceder. Y estas cosas no son favorables para nosotros. Hemos visto de que dentro de la voluntad del Señor, Dios quiere que conozcamos la verdad, y cuando entendamos la verdad, pues vamos a gozarnos de esa libertad que es andar en la verdad. La verdad trae gozo, la verdad es Jesucristo dentro de nuestros corazones, pues trae gozo. Entonces decíamos de que estamos viviendo en un tiempo donde que si no estoy tan fresco delante de la presencia de Dios, entonces puedo ser propenso a titubear en la fe. Y eso no es bueno para el creyente. Entonces vamos a hablar de la fe. Hebreos capítulo 11 habla exclusivamente de la fe y menciona una infinidad de hombres temerosos del Señor que dispusieron sus vidas para profundizar esta porción importante de la vida del creyente, la fe. La fe verdadera, esta fe que es consistente, que es honesta, que es sincera delante de la presencia del Señor. Una fe profunda, íntima, solo es resultado de una comunión con el Señor también sincera, íntima. Y de estas cosas vamos a hablar. Entonces, cuando nosotros leemos todo el capítulo de Hebreos, entonces vamos a observar la descripción de muchos hombres que ante los ojos del Señor fueron aceptos. ¿Y cuál es el factor común de todos ellos? Su fe. Pero ¿cómo es esta fe, esta clase de fe? Porque es una clase de fe. Es una fe que nació de una intimidad, de una profundidad, de una relación, de una comunión con el Señor. Nosotros podemos tener fe, pero esta fe tan encendida como un carbón encendido, que nos motive a mirar la gloria del Señor y mantener nuestros ojos tan puestos, disfrutando de las verdades del Señor, solo nace de una comunión íntima con el Señor. O sea, esto es lo que nosotros vamos a reflexionar. ¿Qué clase de fe o desde dónde pienso yo que yo tengo fe? Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos de los que se menciona en este capítulo. El primer ejemplo está en Hebreos, capítulo 11, verso 4, habla de Abel. Y dice, por la fe, Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Qué interesante. Empieza a describir acerca de Abel y
dice que Abel era justo. Y cuando entendemos esto, entonces Abel caminaba con Dios, amaba a Dios, tenía un temor reverente al Señor, rebuscaba al Señor, ansiaba tener una comunión diaria con el Señor. Entonces, el sacrificio que presenta delante de Dios, Dios lo acepta y dice: este es el testimonio que doy de que Abel es justo. Es interesante esto porque dice: dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe estando muerto todavía habla por ellas. Luego dice acerca también de Abel: por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Esto también es interesante para poder observar esta clase de fe, de la cual quisiéramos motivarnos también, de estar profundizando en la presencia del Señor. Dice: trajo de los primogénitos para ofrecer su sacrificio, y también de la grosura de los mismos. Estos dos términos tienen una relación importante en el trabajo, en la observación, en la aceptación que Dios tiene más adelante cuando se instituyen los sacrificios. Se habla de la grosura como una aceptación agradable delante de la presencia del Señor. Es interesante observar cómo es que Abel avanzaba en su pensamiento un paso hacia adelante de las cosas agradables delante de la presencia del Señor. O sea, la pregunta importante que podemos hacernos es: ¿cómo es que Abel tenía esa profundidad de ese pensamiento, de esa sabiduría que entregaba lo importante para el Señor? Y es más, lo que al Señor le agradaba. Y la respuesta es: de la presencia, de la comunión que Abel tenía con Dios. Entonces es importante entender esto. Cuando nosotros tenemos una comunión verdadera con el Señor y ansiamos, este es un deseo insaciable. Esto no es falso, no es hipócrita. Esto es un anhelo, así como el deseo de respirar. Es buscar yo una relación, un vínculo personal, una comunión con Dios. La pregunta es si como creyente yo tengo en realidad, no simplemente hablado, no simplemente escuchado, no simplemente compartido, sino esto es una experiencia personal en mi vida. Porque si quiero gozar de esa comunión con el Señor, entonces necesito de ese anhelo de buscar fortalecer, desarrollar ese vínculo, esa relación personal, esa comunión que necesito con el Señor. Entonces vemos este caso de Abel. Abel tenía una comunión íntima con el Señor. Ahora, así como Abel entregaba lo mejor para el Señor, lo mejor, nosotros también debemos entregar el mejor, lo mejor de nuestro tiempo en ese lugar de oración donde cada uno de nosotros tenemos. Tenemos un lugar, una habitación secreta donde oramos y clamamos al Señor. Allí debemos invertir más tiempo, y ese tiempo de lo mejor dándole al Señor. Debemos pasar más tiempo en la presencia del Señor. Quizás estamos redundando en la presencia del Señor, pero queremos enfatizar esto. Queremos que esto sea una verdad de nosotros, que yo o usted tenga un tiempo especial de esa búsqueda para conocer más del Señor y profundizar más en esas verdades. Usted solo con el Señor. Así. Entonces, Abel nos deja un ejemplo de fe. Entonces, nosotros, al anhelar más de la presencia del Señor, entonces permitimos que el Señor consuma nuestras ofrendas de adoración, nuestras ofrendas de oración y todo lo que somos en ese lugar donde usted le busca al Señor. Es importante establecer este lugar. David tenía un hábito para buscar al Señor por la mañana, por la noche, por la tarde, en la madrugada, antes que amanezca. Antes que se esclarezca el día, él tenía una porción, un lugar para buscar al Señor. La pregunta es este el ejercicio mismo
que pasamos nosotros en nuestra vida común y corriente, como hijos del Señor, porque es allí donde se va a profundizar y se va a fortalecer esta intensidad de fe que es aceptable y es agradable delante de la presencia del Señor. Ahora dice este texto que Abel presentó un más excelente, un mejor sacrificio que Caín. Caín puede representar a muchos creyentes en la actualidad, quienes solamente quieren que Dios pueda responder sus oraciones, pero más no buscan tener una intimidad, una relación, una comunión con Dios. No ansíamos, o quizás no ansían ver su rostro, ni tampoco lo desean, no desean estar más tiempo en la presencia del Señor. Siempre la pregunta para reflexionar pues es la siguiente: yo de manera personal ansío, deseo, anhelo estar más cerca en la presencia del Señor, caminar más cerca en la presencia del Señor. Eso es lo que anhela mi corazón. ¿O es que mi corazón aún está atado a las cosas temporales? Tengo que examinarme, porque si yo quiero tener este visto, quiero disfrutar de estas verdades asombrosas de Dios, querer entender de lo que significaba para los discípulos estar en esa barca y en medio de esa gran tempestad, para que yo pueda ser cuerdo, sabio, prudente, para que pueda disfrutar del amor de Dios, de la consistencia de Dios en medio de la adversidad. Necesito una fe que nazca de la obra de Dios en mi vida, y Dios tiene mucho que darnos para cada uno de nosotros. Hace un momento decía en la palabra nuestra hermana, Dios dice espera, paciencia, y eso es lo que necesitamos también en esta porción de tiempo en la cual nosotros le buscamos al Señor. Sentarnos calladamente en total quietud delante de la presencia del Señor y esperar que el Señor nos hable. Esperar al Señor, esperar, escuchar o entender lo que el Señor quiere decir a nuestras vidas es sumamente fundamental. Pero ¿cuánto tiempo invertimos en la oración? ¿Cuánto tiempo invertimos en el hecho de conocer al Señor? Quiero que mi fe crezca en realidad. Necesito pasar más tiempo con el Señor de manera personal. La reflexión, ¿es eso lo que está sucediendo en mi vida? Realmente decimos que en este mundo, en estos tiempos, estamos viviendo mucha distracción, muchos distractores que hacen que en muchas ocasiones perdamos la visión, y eso no queremos. Queremos permanecer, como dicen las Escrituras, puestos los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, vemos otro ejemplo también, la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 5, a continuación dice acerca de Enoc. Enoc también tuvo un compañerismo cercano con Dios, caminó con Dios. La relación que Enoc tenía con el Señor, la comunión que Enoc tenía con Dios, hizo que Dios lo trasladara a su gloria junto a él antes que hubiera terminado su vida en la tierra. Quizás una pregunta sencilla: ¿por qué Dios trasladó o escogió trasladar a Enoc a su gloria? La respuesta nos da este mismo versículo y dice: por su fe. Por su fe. Dice: la fe de Enoc agradó a Dios. Pero ¿qué sabemos de Enoc? Las Escrituras empiezan a decir acerca de este hombre, dice, de que Enoc empezó a caminar con Dios después de haber engendrado a Matusalén, su hijo. ¿Y cuántos años aproximadamente tenía? Dice las Escrituras, tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Y las Escrituras dicen, los próximos 300 años, Enoc caminó con Dios. Esto es impresionante, porque en ese caminar también ha enfrentado lo que nosotros comúnmente pasamos. Pero caminó con Dios, buscó, anheló. Esto era una porción agradable, especial para su vida. Yo quiero más del Señor Jesús. Yo quiero que Él me enseñe. Yo quiero que Él me
alimente, yo quiero que Él me encamine, yo quiero que Él me conduzca, yo quiero que Él abra mi entendimiento. Por eso voy a clamar a Dios en oración. Por eso voy a quedarme allí quieto, esperando que Dios hable a mi vida y yo pueda comprender qué es lo que Él quiere decir. Entonces, ¿de dónde nació esta fe de Enoch que hizo posible que se registrara en Hebreos capítulo 11 de estos hombres valerosos, temerosos del Señor? De la profundidad, de la presencia, de la intimidad, de la relación personal que él tuvo de manera personal con Dios. Esta clase de fe es tan importante también para cada uno de nosotros. Luego, las Escrituras mencionan también de Noé. Capítulo 11, verso 7 de Hebreos dice: Noé, por la fe, Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esta fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Es importante observar la fe que tiene Noé. Noé también está clasificado en Hebreos capítulo 11 y lo menciona de una manera sorprendente. Dice: Noé creyó lo que Dios había mencionado. Él amaba también a Dios, buscaba de tener una comunión con Dios. En ese tiempo no había llovido, no conocía lluvia, no conocía tempestades de este tipo de tormentas. Sin embargo, lo que Dios le había dicho, él lo había creído a pesar que nunca había visto. Entonces tiene fe, pero queremos saber qué es lo que dice la Biblia acerca de Noé. Cuando empezamos a escudriñar acerca de Noé, las Escrituras dicen que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé caminó con Dios. Noé conocía la voz de Dios. Noé, cada vez que hablaba a Dios, él le obedecía. Y más de una y otra vez leemos en las Escrituras que dice: y Noé hizo todo conforme a lo que Dios le había ordenado. Entonces, ¿de dónde nace esta fe intensa de Noé? Que es agradable, que es loable, que lo toma el Señor como un ejemplo para nosotros de una comunión, de un andar con el Señor. Entonces, miramos también de la fe de Abraham. Abraham también gozó de esa cercanía, de ese compañerismo cercano con el Señor. Disfrutó de esa relación con el Señor. Dios mismo describe acerca de Abraham diciendo: Abraham, mi amigo. En el Nuevo Testamento se dice que creyó Abraham a Dios y fue llamado su amigo. Si nos preguntamos nuevamente de dónde nace esta intensidad de fe, porque tuviéramos que hablar muchísimo de Abraham, de Noé, de Enoch, de Abel, de muchos otros hombres valerosos que están registrados allí, de los que pudieron soportar crueles momentos en su vida, momentos de persecución, pero trascendentes en la firmeza con relación a su Señor, pues no lo negaron. Entonces, llegaríamos a un punto importante. Esta fe que es exaltada por el Señor nace de una comunión personal con el Señor. Y esto es muy importante para poder observar cada uno de nosotros. Hace un momento estábamos observando Marcos capítulo 4 y en este pasaje bíblico estábamos observando que Jesús con sus discípulos estaban pasando por un momento de azote de una gran tempestad en esa barca. Se había levantado una tremenda tempestad y estaba dando golpes a la barca, que la barca se anegaba. Pero cuando Jesús interviene en este asunto, nosotros hemos podido escuchar que da una sola palabra, y las olas y el viento le obedecen. Ahora Jesús, después de hacer esto, se voltea a sus discípulos y les pregunta a ellos: ¿por qué os estáis de miedo? ¿Cómo no tenéis fe?
Y entonces esta pregunta, para poder examinarlo, parece que fuese muy severa, muy cuestionable, porque en realidad estar en esa experiencia, en el amar, mirar tremendas olas, cualquiera hubiera tenido miedo. Pero Jesús no les estaba llamando la atención respecto a esta situación. Les estaba diciendo en otras palabras: ¿hace cuánto tiempo estoy yo con vosotros y ustedes no me conocen? ¿Hace cuánto tiempo ustedes están caminando conmigo y no saben quién realmente soy? No saben, no me conocen. Jesús, respecto a sus discípulos, Él los había llamado. Jesús les había enseñado. Los discípulos habían andado al lado de Jesús, ministrando con Jesús a mucha gente. Habían visto milagros, habían podido tener esa experiencia de cómo Jesús hizo ese asombroso milagro, alimentando a más de 5,000. Sin embargo, sus discípulos no le conocían. Los discípulos en esta situación están totalmente, dice, pasmados. Están totalmente de miedo por observar este asombroso milagro de Jesús. Pero ellos realmente no le conocían, porque dicen las Escrituras, entre unos y a otros se decía: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hasta el mar, el viento y el mar le obedecen? ¿Cuánto tiempo los discípulos estaban andando con Jesús y no lo conocían? Eso también necesitamos ponernos como un examen de conciencia. ¿Hace cuánto tiempo estamos con el Señor y realmente le conocemos al Señor para poder estar quietos, esperando o creyendo en la firmeza, en la consistencia de tener a un Dios que dijo que nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar cuando estoy en este momento de la prueba, en este momento de la situación? ¿Cuánto tiempo estoy con el Señor? ¿Le conozco? ¿De veras le conozco al Señor? Entonces podemos quizás deducir una expresión aquí, que la fe verdadera nace de una intimidad profunda, del conocer al Señor. Entonces, ¿qué pasa en estos tiempos? Tenemos que estar tan atentos a lo que está sucediendo. Sucede que quizás por no tener una comunión con el Señor, por no tener un anhelo, un deseo de buscarle al Señor cada vez más y más, nuestra fe no está creciendo. Las Escrituras dicen que nuestra fe nuestra fe crece y nos llama al crecimiento de nuestra fe. Entonces, si no tenemos una intimidad con el Señor, si no abrimos nuestros corazones a Él, si no esperamos en Él, entonces nuestra fe no va a crecer. Y cuando estemos en momentos, en situaciones difíciles, en situaciones donde necesitamos el sostén del Señor, la firmeza del Señor, la consistencia, el apoyo, allí nuestra fe va a claudicar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Usar nuestras propias fuerzas. Y eso no es correcto para el que cree en un Dios todopoderoso. Le desconoce aún, le desconoceríamos al Señor. Entonces, mirando esta fe, podemos también observar otra escena. Jesús, en Lucas capítulo 17, tiene un encuentro con sus discípulos, y los discípulos le dicen: Jesús, aumentanos la fe. Y esta pregunta, Jesús, aumentanos la fe, también puede ser, quizás, nosotros podemos plantearnos como una pregunta similar: ¿cómo puedo aumentar mi fe? Esa es una pregunta que comúnmente muchos nos hacemos. ¿Cómo puedo yo aumentar mi fe? Si nosotros queremos que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea aumentada por el Señor, que nuestra fe vaya desarrollándose en esa relación que tenemos con el Señor, tenemos que hacer exactamente lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: Jesús, aumentanos la fe, Jesús les dio la respuesta. Lucas capítulo 17, verso 8, les dice Jesús:
Cíñanse. Les dice, vístanse adecuadamente, cíñanse, sírvanme hasta que haya comido y bebido, y después come y bebe tú también. Estas palabras que está hablando Jesús son palabras de vida eterna, son palabras espirituales, que dice, cíñete, prepárate. En otras palabras, el Señor está diciendo, en esencia, ven a mi mesa y come conmigo. Ven a mi mesa y come conmigo. Vístete de paciencia. Siéntate conmigo. Abre tu corazón y aprende de mí. ¿Cómo podemos madurar en la fe? Estando en la presencia del Señor. Sentándonos con Él. Abriendo nuestros corazones, pero de veras. Abriendo nuestros corazones de veras y aprendiendo de Él. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro de cómo tener esta respuesta. ¿Cómo puede incrementarse mi fe? Señor, auméntame la fe. ¿Cuál es la respuesta? Ya la tenemos aquí. Pasar más tiempo de calidad delante de su presencia del Señor. Entonces, la fe verdadera nace en aquel lugar donde usted y yo disponemos para buscar ese tiempo de calidad con el Señor. Queremos que esta fe se vaya desarrollando más y más. ¿Por qué? Porque si hemos hablado de Enoch, si hemos hablado de Abel, si hemos hablado de Noé o de Abraham y de entre muchos otros más, entonces ellos, en esa comunión que tenían con el Señor, la fe empezaba a crecer y ellos empezaron a tener sabiduría y podían entender cosas asombrosas de la palabra del Señor y de el Señor. En ese crecimiento, en ese florecimiento de la fe, buscando de la presencia del Señor, ellos pudieron ver desde el Antiguo Testamento la gloria de Dios, porque murieron en esa esperanza. Y gran parte de esa porción, de esa esperanza que tuvieron ellos para nosotros, hoy es una realidad. Porque ellos esperaban pensando y diciendo algo así: yo quiero estar más cerca, quiero buscar un lugar más cerca a mi Padre. Porque yo sé, aparentemente por sus ejemplos de fe, decían ellos, yo sé que existe una gran porción de amor para experimentarlo, para gozarme con el Padre. Y se estaba refiriendo también acerca de Jesús. Y Jesús para nosotros en estos tiempos, Él vive en nuestros corazones y nosotros no podemos disfrutar de esa relación. Tengamos esa profundidad del conocer del Señor. Busquemos de la presencia del Señor. Y cuando más y más vayamos desarrollando esta comunión con el Señor, entenderemos estas verdades del Señor y miraremos en realidad hacia adelante la gloria de Dios. Y cuando miremos la gloria de Dios, no habrá ninguna otra cosa en la que nosotros prestaremos más atención de las cosas que provienen de Dios. Y entonces esta es la atención del creyente: mirar lo que proviene de Dios. ¿Qué Dios ha provisto para mí? ¿Qué Dios ha preparado para mí de antemano para que yo pueda disfrutar en esta vida donde que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción? Pero el Señor todo lo ha dispuesto para que nosotros pudiéramos tener esta seguridad de parte de Él. Pero por falta de fe lloramos. Por falta de fe nos quejamos. Por falta de fe buscamos otras fuentes de satisfacción, de felicidad. Por falta de fe no le creemos a Dios. Por falta de fe podemos estar años y años y no hemos entendido las grandes verdades y porciones que Dios tiene preparado para nosotros. El hijo mayor de esta parábola del hijo pródigo estaba en la casa de su padre. Su padre le dice: hijo mío, todas las cosas que yo tengo son tuyas. Pero este hijo no había entendido lo que era del padre y que le pertenecía a él. Si nosotros no profundizamos en esta experiencia, de esta relación con el Señor, desconoceremos de tantas buenas verdades que Dios ya ha preparado de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas y nos
aún a pesar de que todavía no estamos en un cuerpo transformados en la gloria, porque allí también hay otras cosas que Dios ha preparado para que nosotros las disfrutemos. Dice cosas que ojo no vio, pero en este tiempo también Dios nos da su respaldo y nos da la porción necesaria para poder sostenernos en esta vida. La pregunta para finalizar es la siguiente: ¿realmente nuestros corazones anhelan andar, caminar más cerca del Señor, buscar de su presencia? Eso es una realidad para nosotros. Solo así desarrollaremos o nos gozaremos de que nuestra fe haya crecido y nosotros tendremos una comunión con el Señor más fluida, y tendremos también un respaldo de parte del Señor con las palabras que Él mismo nos va haciendo entender. O nuestros corazones todavía están atados a las cosas temporales. Vamos a agradecer a Dios. Bendito Dios. Queremos, Señor, que nuestra fe, esta fe crezca, que tú hagas nacer esta fe verdadera de esa comunión personal, sincera, íntima contigo. Que nuestros corazones anhelen el estar en tu presencia, el hecho de conocerte más, el hecho de escucharte hablar, de comprender lo que tú quieres que nosotros entendamos. Señor, queremos que tú seas quien nos hagas encender, que nos abras nuestros ojos interiores para ver la gloria, Señor, que está preparada de antemano para nosotros, para que nosotros la disfrutemos. Señor, sigue, Señor, a través de tu palabra, abriendo nuestro entendimiento y haciéndonos reflexionar qué cosas son importantes de las cuales yo necesito prestar mucha atención. Una de ellas es la fe, Señor, porque tu palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. También nos amonestas para poder fortalecernos, crecer en la fe, para poder entender las grandes verdades que son, para que nos disfrute un hijo tuyo, para que no esté cegado por su entendimiento, sino más bien sea despierto, sea abierto el entendimiento y podamos conocer estas grandes verdades y de una vez posicionarnos en tu verdad y gozarnos y deleitarnos de que tú realmente eres fiel y que tú tienes una porción especial, porque eres galardonador para aquellos que te buscan. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.